Vamos a trabajar ahora el término general de una sucesión aritmética. Debemos de entender que el término general de una sucesión aritmética es única para cada sucesión y puede ser conocida o también la podemos conocer. Entonces hay que poner atención en ese tema, es algo muy sencillo, pero a veces creemos que es complicado, pero no es así. Pon muchísima atención. Cuando me dan esta como una fórmula, así lo vamos a llamar como una fórmula, me están dando el término general de alguna sucesión. Me deben de especificar primero que se trata de una sucesión y después me van a dar el término general que, como lo dice aquí la definición, es única para esa sucesión. Nada más funciona para esa sucesión que estemos trabajando. Y después me van a decir que quieren conocer para N2, N5 y N7. Recuerda que estas Ns es la posición del término que queremos conocer. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Observa muy bien. De este término general me piden conocer para la posición del término 2, la posición en el término 5 y la posición en el término 7. Vamos a ejemplificarlo de esta manera. Yo tengo una sucesión que aquí es el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo término. Entonces a mí me están pidiendo localizar N2, el segundo término, es decir, el que va aquí. Y luego el quinto, entonces es 2, 1, 2, 3, 4, 5. El que va aquí. El dato que va en la quinta posición. Y por último, la séptima posición, N7. Entonces, de esa manera, vas a entender muy bien qué es lo que debemos de hacer. Una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a utilizar la fórmula para N2. Entonces lo vamos a poner así. N2, la posición 2 es igual a 2 por lo que vale N. N que vale en la posición 2 más 2. Siguiente, cuando está en la quinta posición, el quinto término. N, 5 igual a 2 por 5 más 2. Y en la posición número 7, el término número 7, que es 2 por 7 más 2. Y estoy utilizando el término general que me están dando para esa sucesión. Entonces ya ahora nada más resta hacer las operaciones de este término general. 2 por 2, 4 más 2 son 6. Luego aquí 2 por 5, 10 más 2, 12. 2 por 7, 14 más 2, 16. Y entonces ya terminé. Lo que debo de entender es así. Debe de ser de esta forma. Para este término, cuando está en la posición número 2, en el término número 2, su valor es 6. Ese es el dato que estábamos buscando. Para este término general, cuando n está en la posición 5, ¿vale? 12. Y para este término general, cuando n está en la posición número 7, tiene un valor de 16. Entonces, a eso se refiere con el término general. Vuelvo a repetir, es como si fuera una fórmula que solamente funciona para este término general. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, está ahí muy sencillo, me dice que el término general es 3n-1 y me piden conocer el primer término, el tercer término y el 20º término. Entonces vamos a hacerlo ejemplificando así como lo hicimos aquí. Aquí dice que es el primer término, luego me piden el tercer término y luego me piden los demás hasta llegar al 20º. Recuerda que los puntos suspensivos quiere decir que ahí continúa esa sucesión. Y vuelvo otra vez a ejemplificarlo de la misma forma. Me piden encontrar el valor del primer término. Este valor es el que me piden. Luego el tercer término. Y el último, vamos a suponer que este es el 20º término. Ya no voy a hacer pues 20 rayitas.
sino ese es el valor que me están solicitando al final. Ocupamos entonces la formulita. Ahora dice que es A1. Recuerda que puede decirte como N o también como A1, A2, A3 y debemos de entender que este es el término, la posición, el valor del término que estamos buscando. Entonces vamos aquí. Dice cuando A1 es igual a 3. Aquí que no te confundas. Este A1 se refiere a que N vale 1. Primer posición. Luego aquí es A3. Es 3 con la posición número 3 menos 1. Y A20 que es 3 por la posición número 20 menos 1. Y entonces vamos a encontrar esos valores. Sabemos que 3 por 1 es 3, menos 1 es 2. 3 por 3, 9 menos 1, 8. 3 por 2, 60 menos 1, 59. Y esos son los valores que me estaban solicitando. Si regresamos al ejemplo de aquí de esta serie, entonces el primer término, cuando A1, el primer término vale 2. Cuando está en el tercer término vale 8. Y cuando está en el 20º término vale 59. Así de sencillo entonces vamos a utilizar el término general de una sucesión aritmética. Y recuerda, este término general no lo pueden dar, pero también debemos de ser capaces de poderlo escribir, de poderlo obtener. Y ese es el siguiente ejemplo que vamos a trabajar. Bien, pon muchísima atención. Dice aquí, conociendo la sucesión menos 6, menos 4, menos 6, menos 10, menos 4, encontrar el décimo término. Aquí ya me están diciendo qué término me están solicitando. Entonces lo primero que debo de hacer es el término. Me están solicitando n cuando n es igual a 10. Lo que debemos de asegurar es que sea una sucesión y la única forma de hacerlo es obteniendo las diferencias que hay aquí. Entonces, de menos 6 a menos 10 hay menos 4. Luego, aquí vuelve otra vez a hacerlo de la misma forma, pero aquí hay un error. Aquí es 14. Vamos a ponerle aquí el 14. Aquí es 14. Bien. Entonces, de menos 10 a menos 4 hay menos 4. Entonces es menos 6, menos 10, menos 14, con diferencia de 4. Y aquí muy importante, recuerda que D es la diferencia, que en este caso es de menos 4. Estos dos datos son muy útiles cuando vamos a encontrar el término general. ¿Cómo vamos a encontrar el término general? Pues muy sencillo. Lo primero que voy a escribir es el valor de la diferencia. En este caso es menos 4. Entonces escribo aquí menos 4. Y luego lo voy a hacer acompañar de una n, que es el término, la posición del término que quiero conocer. Y a partir de aquí, bueno, pues tengo que buscar algún número que me pueda ayudar a encontrar o a saber nuevamente que sea un menos 6 con una suma o con una resta. Entonces ponemos mucha atención. Ya tengo este, que es la diferencia, n, que significa es el número de la posición que yo quiero encontrar. Y ahora vamos a hacer la operación, que si yo le pongo aquí un menos 2, a lo mejor me da el menos 6. Vamos a ocupar la calculadora para que sea un poco más sencillo. Entonces escribimos menos 4 por la primer posición, que aquí voy a encontrar este menos 6, y vamos a sumarle, vamos a restarle un 2 y ya tenemos que es 6. Entonces si yo aquí a este le resto 2, me sale menos 6, el primer término. Vamos a ver si nos funciona para el segundo término. En lugar de 1 ahora escribimos 2 y vemos que nos da el segundo término. Si escribimos para el tercer término nos tiene que dar 14. Entonces resulta que a este menos 4 por n menos 2, este es el término general
de esta sucesión. Este es su término general. Y así lo podemos obtener. Entonces dice, conociendo la sucesión menos 6, menos 10, menos 14, encontrar el décimo término. Bueno, yo no puedo encontrar el décimo término porque no conocí el término general. Ahora ya encontramos el término general. Vamos ahora sí a encontrar el décimo término. Entonces recuerda que es n10 es igual, ocupamos el término general, menos 4, sustituimos lo que vale n, que en este caso es el décimo término que queremos saber, menos 2. Y utilizamos nuevamente aquí nuestra calculadora. Escribimos menos 4 por 10 menos 2. Y es menos 42. Menos 42. El valor del término número 10. Del décimo término. Entonces recuerda, me pueden dar la serie y me solicitarme que encuentre algún número, pero lo primero que debo de hacer es encontrar ese término general. Recuerda que este menos 4 es la diferencia que hay entre cada uno de estos números de la serie. Luego, lo que tienes que hacer es buscar un valor, ya sea positivo o negativo, para que se cumpla esto, este de aquí, y te tiene que dar el primer término, el segundo, el tercero y todos los que tengan ahí. Y ya después nada más es sustituir el valor de n, o sea, el valor que me están solicitando. De esa manera lo podemos hacer. Bien, entonces si observas es muy sencillo. Vamos a hacer el otro. Dice, dada la sucesión es 18, 15 y 12. Vamos a encontrar entonces con ese 18, 15 y 12 el término general o su regla que la representa. Cuando me piden la fórmula, el término general o la regla que lo representa, debo de entender que es lo mismo. Entonces vamos a ver primero, la voy a transcribir aquí, la diferencia que hay entre estos datos. Es 18, 15 y 12. La diferencia que hay entre el 18 y el 15 son menos 3. Entre el 15 y el 12 es menos 3. Entonces ya sé que la diferencia es de menos 3. Ya tengo ahí la diferencia. Y escribimos entonces, comenzamos con el término general, que será menos 3n. Y vamos a encontrar un número que sumado o restado me dé el primer término. En este caso el 18. Vamos a hacerlo, vamos a apoyarnos de la calculadora, menos 3 por el primer término y vamos a sumarle 21. Si le sumamos 21 nos da 18, el primer término. Vamos a asegurar que sí sea 21. Ahora vamos a calcular el segundo término, me tiene que dar 15. Aquí lo sustituimos y nos da 15. Bien, entonces, vamos bien, quiere decir que estamos en lo correcto. Entonces, a este término general, menos 3n más 21. Este es entonces el término general que satisface a esta sucesión. Este es su término general. Observa que es muy sencillo. O también le pueden llamar la regla que lo representa. Una vez que ya tenemos el término general o la regla que lo representa, entonces ya podemos calcular cualquier posición que nos estén solicitando. Observa que es algo muy sencillo, repásalo cuantas veces sea necesario para que te quede claro.